Hablaré ahora acerca de arritmias durante el embarazo. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y afecta al 2% de la población en general. Su incidencia crece con la edad, duplicándose en cada década de la vida y alcanza hasta el 10% en mayores de 80 años. Puede generar síntomas o no, pero hace mucho que se la dejó de considerar una arritmia benigna, puesto que, más allá de alterar la calidad de vida de quien la padece, conlleva mayor número de hospitalizaciones, multiplica el riesgo de insuficiencia cardíaca y mortalidad y aumenta 4 veces el riesgo de stroke. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes durante el embarazo, especialmente en mujeres con cardiopatías congénitas o en embarazadas añosas. Siempre que tengamos una fibrilación auricular en una paciente embarazada, deberemos buscar una cardiopatía de base o un tromboembolismo de pulmón. La conducción nodal AB rápida, es decir, en el caso de una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, puede provocar consecuencias hemodinámicas graves tanto para la madre como para el feto. El éstasis sanguíneo, especialmente en la orejuela izquierda, sumada a un estado proinflamatorio y protrombótico, facilitan la formación de trombos con el consecuente riesgo de embolia cerebral, que es sin duda la más temida de las complicaciones de la fibrilación auricular, afectando del 1 al 12% de los pacientes dependiendo del nivel de riesgo que tenga ese paciente. La determinación de ese riesgo fue simplificada por la escala Charles-Vask, y así, fácilmente con este acrónimo, podemos ver si el paciente tiene o no tiene riesgo de accidente cerebrovascular. En contraparte, se desarrollaron también escalas para evaluar el riesgo de sangrado. La más conocida es la escala Hasbled. Charles-Vask y Hasbled tienen varios factores en común, por lo que en general un score elevado para sangrado, más que contraindicar la anticoagulación, debe impulsarnos a corregir los factores modificables para poder usar y mantener anticoagulación, pues el riesgo de accidente cerebrovascular sin anticoagulación excede el riesgo de sangrado. Sin duda que la anticoagulación en general mejora el pronóstico de pacientes con fibrilación auricular, superando ampliamente el beneficio del tratamiento con simple o doble antiagregación plaquetaria. Las guías recomiendan la anticoagulación en pacientes con Charles-Vask de 1 y lo indican cuando es mayor o igual a 2. Sin considerar el sexo femenino como factor de riesgo aislado en ausencia de otro factor de riesgo adicional. Pero ustedes podrán preguntarse, ¿una mujer embarazada puede tener factores de riesgo para anticoagulación? Y la respuesta es sí. Recordemos que el Charles-Vask considera distintos factores de riesgo y, si bien sería noticia en todo el mundo si tuviera una edad mayor a 65 años, una embarazada con cardiopatía fácilmente puede tener congestive heart failure, hypertension, diabetes mellitus, antecedente de stroke
o vascular disease. Si la anticoagulación es necesaria, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular hasta las 12 semanas de edad gestacional y en el último mes, dejando los antagonistas de la vitamina K solo el segundo trimestre y parte del tercer trimestre. Los nuevos anticoagulantes orales están contraindicados durante el embarazo. Y siempre que tengamos una embarazada con fibrilación auricular, tendremos que buscar una causa que pueda haberla provocado y, de ser posible, corregirla. Luego, si el objetivo es el control del ritmo, debemos saber que tanto la reversión farmacológica como la eléctrica incrementan el riesgo de stroke. Sin anticoagulación, el riesgo de accidente cerebrovascular es del 5 al 7%, con lo que la anticoagulación pericardioversión es fundamental, debiendo ser iniciada precardioversión y mantenida por 4 semanas si es que tiene más de 24 horas de evolución. Dicha anticoagulación podrá luego extenderse dependiendo del riesgo de stroke de cada paciente. Ahora, si la fibrilación auricular tiene más de 48 horas de evolución, se deberá contar con anticoagulación por 3 semanas previas a la cardioversión, a menos que descartemos la presencia de trombo mediante un eco transesofágico. Se deberá realizar, eso sí, cardioversión eléctrica de manera inmediata en casos de inestabilidad hemodinámica, en caso de fibrilación auricular preexcitada o de una miocardiopatía hipertrófica mal tolerada. Para control de respuesta se pueden usar beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos o en última instancia digoxina. Nosotros preferimos el bisoprolol. La ablación por radiofrecuencia de fibrilación auricular no tiene ningún rol durante el embarazo. Hablemos ahora de taquicardias de QRS ancho. Las taquicardias de QRS ancho durante el embarazo en su mayoría se presentan sin cardiopatía estructural y tienen la morfología típica de las taquicardias ventriculares idiopáticas del tracto de salida del ventrículo derecho, que tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda y eje inferior. Pero también las taquicardias de QRS ancho pueden asentar en pacientes con cardiopatía estructural o funcional. Nosotros ya hemos visto en las clases anteriores los distintos tipos de cardiopatía y dijimos que muchas de ellas pueden propiciar arritmias ventriculares. Aquí yo les he preparado un listado de las patologías que pueden presentar taquicardias de QRS ancho. No solo las idiopáticas, sino, como dijimos, en presencia de cardiopatía estructural, canaliculopatías u otras alteraciones, e incluso taquicardias supraventriculares o taquicardias mediadas por marcapasos que puedan también tener complejos QRS anchos. De manera simple, ante una taquicardia de QRS ancho hay que buscar causas que la justifiquen. Descartar cardiopatía estructural para tratarla, evitar su progresión, lo cual está directamente relacionado con el pronóstico, y estratificar el riesgo de muerte súbita para tomar las medidas necesarias para evitarla. Las arritmias podrán requerir tratamiento ante persistencia de síntomas, ante el riesgo de taquimiopatía, ante el riesgo de muerte súbita o por intolerancia hemodinámica o fetal. ¿Y qué dicen las guías? Las guías recomiendan para el tratamiento agudo de una taquicardia ventricular cardioversión eléctrica o sotalol. Para profilaxis, de ser necesario, beta bloqueantes o antagonistas cálcicos. La ablación por radiofrecuencia y el implante de un dispositivo cardiodesfibrilador o marcapasos debiera considerarse previo o posterior al embarazo, tratando de evitarlo sobre todo en el primer trimestre. Pero si es necesario por el riesgo, se los puede considerar en cualquier momento. Un cardiodesfibrilador o un marcapasos no contraindican la gestación.
En los casos que requieran ablación por radiofrecuencia, estas son posibles, pero dado el riesgo de malignidad y de malformaciones congénitas por exposición del feto a la radioscopía, se busca evitarlas, sobre todo en el primer trimestre. No obstante, la dosis de radiación en la mayoría de las intervenciones cardiovasculares probablemente no supere los 50 mg, que es la dosis por debajo de la cual el riesgo de anomalía fetal o cáncer es casi nula, y la mayoría de los procedimientos son seguros. No obstante, en una ablación por radiofrecuencia promedio, la dosis efectiva es de 17 mSv, con lo que, de ser posible, debe evitarse. A fin de evitar la radioscopía, son muy útiles los sistemas de mapeo electroanatómico no radioscópicos en 3D, como los sistemas CARTO y NAVIX, entre otros. Este es el reporte de una ablación por radiofrecuencia de una taquicardia auricular durante embarazo con el sistema de mapeo electroanatómico no radioscópico. Y este es un reporte de una ablación por radiofrecuencia de taquicardia ventricular, en este caso del tracto de salida del ventrículo derecho, también con mapeo no radioscópico. Y también puede realizarse ablación por radiofrecuencia durante el embarazo, completamente guiada por ecografía intracardíaca, como en el caso de este case report. ¿Y qué con respecto a las bradicardias? Acá podemos tener trastornos en la formación del impulso eléctrico, como bradicardia sinusal, con ondas P de morfología y ejes normales, pero con frecuencias cardíacas inferiores a los 60 latidos por minuto, con cada onda P seguida por complejos QRS. Podemos tener pausas sinusales con intervalos mayores a los 3 segundos, con ondas P normales seguidas todas de complejos QRS. Podemos tener bloqueo sinoauricular con ondas P normales y progresivo acortamiento de los intervalos PP hasta la falta de una onda P, que sería el caso de un bloqueo sinoauricular tipo MOVITS 1, o bien, como en este caso, un bloqueo sinoauricular tipo MOVITS 2, en el que la pausa sinusal es exactamente múltiple de los intervalos PP basales. O podemos tener síndrome braditaqui con periodos de taquicardia auricular que alternan con bradicardia. Las bradicardias son menos frecuentes durante el embarazo y las consideraciones son similares a las de la población en general. Me gustaría así mencionar, no obstante, que con la anestesia raquídea, frecuentemente utilizada en el momento del parto, podemos tener algunas sorpresas. La raquídea bloquea la eferencia simpática y en consecuencia puede producir vasodilatación venosa con disminución del retorno venoso al corazón y vasodilatación arterial con disminución de la poscarga con descenso de la presión arterial. La caída de la precardia y de la presión auricular puede estimular receptores de estiramiento y mecanorreceptores que terminan provocando bradicardia, que a veces puede ser peligrosa, con lo que siempre se debe permanecer atentos para la administración adecuada de volumen y el empleo de drogas vasoactivas y vagolíticas. Y no solo la raquídea, recuerden que algunas drogas anestésicas pueden también producir bradicardia como, entre otras, el propofol, la succinilcolina, el becuronio, los opiáceos y la dexmedetomidina. Y no hablamos solo de alteración del automatismo, sino también de trastornos en la conducción del impulso eléctrico con bloqueo AB de primer grado, en el que todos los impulsos pasan de aurícula a ventrículo, aunque con retraso superior a los 200 milisegundos. Bloqueo AB de segundo grado, en el que algunos latidos pasan y algunos no, como es el caso del MOVITS 1 o tipo Wenckebach, con progresivo alargamiento de los intervalos PR hasta que uno se bloquea, o MOVITS 2, en donde el bloqueo no es precedido por prolongación del intervalo PR. Bloqueo AB de alto grado, en donde más de un latido consecutivo no es conducido, o bloqueo AB completo, en donde ya ningún latido pasa de aurícula a ventrículo porque la conducción está totalmente
cortada. Ahora, dos palabras acerca de las pacientes con bloqueo AB completo congénito que llegan a embarazarse. Estas pacientes tienen antecedentes maternos de lupus u otra colágenopatía. En estos casos, el nivel de bloqueo es supragiciano, lo cual explica el escape de QRS angosto y la posibilidad de aceleración del ritmo con el ejercicio, con lo que muchas de estas mujeres son asintomáticas. Aquí vemos el trazado típico de un bloqueo AB completo congénito con escapes de complejos QRS angosto. Estas pacientes pueden llegar al embarazo con un marcapasos ya implantado, en las que, por el incremento de las demandas metabólicas, pueden requerir un aumento en la frecuencia cardíaca programada, o pueden llegar sin un marcapasos y ponerse sintomáticas por el embarazo, con lo que pueden requerir el implante de un marcapasos durante el embarazo o el parto. En relación a los dispositivos en embarazadas, tenemos que decir que hay cada vez más portadoras. Los dispositivos no contraindican el embarazo y los resultados están más relacionados con la cardiopatía de base. Los choques son bien tolerados, pero no deben considerarse inocuos, por lo que a fin de evitarlos se recomienda el uso de beta bloqueantes. En este sentido, se ha descrito un aborto 7 días post-choque a las 4 semanas de edad gestacional y una contracción uterina sostenida con bradicardia fetal sostenida a las 28 semanas de edad gestacional que obligó a una cesárea. Para terminar, algunas consideraciones prácticas en cuanto a RCP en embarazadas. Hay que activar el equipo de paro, código azul, para pacientes embarazadas, esto es, un equipo multidisciplinario que sea de manera eficaz, en pocos minutos, capaz de reanimar a la madre, llevar a cabo una cesárea de urgencia y reanimar al neonato. Se deben buscar las causas posibles del paro con el acrónimo ABCDEFGH. A de anestesia, B de bleeding por sangrado, C de cardiopatías, D de drogas, especialmente intoxicación con sulfato de magnesio para lo que se debe administrar gluconato de calcio, E de embolia, F de fiebre, G de causas generales, dentro de las que debemos siempre considerar las causas reversibles con las 5H y las 5T, y también hipertensión arterial. El manejo de la vía aérea puede ser más complicado que en otros pacientes y debe considerarse siempre a una mujer embarazada como a una paciente con el estómago lleno. Puede ser útil la maniobra de Selig, que es la aplicación de una fuerza de aproximadamente 3 kilogramos sobre el cartílago cricoide para empujar la tráquea y comprimir el esófago contra las vértebras cervicales en un intento de ocluir el reflujo gástrico. Se debe administrar oxígeno al 100% evitando el exceso de ventilación. Y es importante, por último, desplazar el útero hacia la izquierda. Siempre, además, se debe poder realizar una cesárea perimortem a los 5 minutos de RCP no exitosa para mejorar los resultados neonatales. En conclusión, con respecto a arritmias y embarazos, recalco que las arritmias son más frecuentes durante el embarazo. Los síntomas compatibles con arritmias son aún más frecuentes que las arritmias. Siempre se debe buscar una causa predisponente y descartar cardiopatía. A veces la causa es bastante evidente. Otras veces los síntomas tienen un origen menos claro y hay que aprender a interpretar la subjetividad del síntoma relatado. El tratamiento es similar a la de la mujer no embarazada, pero más conservador. Adenosina, beta bloqueantes,
antagonistas cálcicos, digoxina o flecaimida pueden usarse con relativa seguridad. La cardioversión eléctrica es segura en cualquier momento de la gestación. La ablación por radiofrecuencia es mejor considerarla antes o después del embarazo, debiéndose optar por sistemas de mapeo no radioscópico durante la gestación. Un marcapasos o un cardiodesfibrilador no contraindican el embarazo. Tampoco el embarazo contraindica un marcapasos o un cardiodesfibrilador. Por último, en RCP es importante descomprimir la vena cava inferior y activar el protocolo de cesárea de urgencia, por lo que siempre es importante el manejo de estas pacientes por un equipo multidisciplinario. Bueno, muy bien. Espero entonces que hayan disfrutado de este pequeño resumen acerca de arritmias en la mujer embarazada y ahora sí puedan descansar tranquilos y en paz cuando sabemos que, como decimos por ahí, está todo sinusal. Saludos a todos.